va a contar cosas Nuria Varela. Yo creo que muchas también la conocéis, que es periodista, que es miembro fundadora de la Red Internacional de Mujeres Periodistas, me encanta. Y de ella hemos leído Y vamos a ser reinas y Feminismo para principiantes, que es un bestseller, pasan los años, sigue siendo un bestseller. Y además Nuria es amiga, que es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Bueno, es un honor estar esta tarde aquí, compartiendo esta presentación con tantas mujeres a las que admiro que estáis en esta sala y en esta mesa, la verdad. Pero aunque a pesar de que hoy sea el Día Internacional de la Felicidad, también es verdad que estar en esta mesa tiene una parte de sufrimiento. No es fácil presentar a Amelia, al menos presentar un libro suyo y un libro de filosofía, para más. Así que he pensado que yo no voy a hacerlo. Luego tendremos ahora el placer de escuchar a Amelia. Directamente acabamos de escuchar a Carmen y a Elena perfilando el acto, y nadie mejor que Alicia, doctora en filosofía y conocedora a fondo de este y todos los libros de Amelia para hablar de sexo y filosofía. Así que yo voy a hablar brevemente como feminista agradecida, porque 23 años es muy poco tiempo en la historia de un país, incluso es poco tiempo en la historia del movimiento feminista, pero es mucho en la vida de una persona. Tanto como que cuando se publicó Sexo y Filosofía hace 23 años, y tenía justo eso, 23 años. Por lo tanto, 23 años es exactamente la mitad de mi vida. De manera que lo de feminista agradecida a ella no es una frase para quedar bien. Este libro me ha acompañado la mitad de mi vida, que no es poca cosa, y me ha acompañado por dos razones. Porque a mí y a muchas feministas de mi generación nos marcó. Y porque supuso la puerta de entrada a la teoría feminista y al trabajo posterior de América. Sexo y Filosofía fue uno de esos libros allá, de esos que llegan a tu vida porque hay una amiga más culta y más pendiente de la actualidad editorial que insiste, tienes que leerlo, tienes que leerlo. Yo me resistía porque la filosofía no era una disciplina que yo conociera, pero también es verdad que ante la insistencia de una amiga y con 23 años todo lo que aluda al sexo tiene al menos una oportunidad, lo leí y me desmendó, claro. Para muchas de nosotras supuso el primer libro de teoría feminista, también el primer libro de filosofía, probablemente. Hasta entonces habíamos leído reivindicaciones, análisis de las situaciones, relato de los déficits y las aspiraciones, pero a esa edad y en aquella época muchas de nosotras éramos absolutamente ajenas a la teoría feminista. Yo me lo leí y se lo dio todo mi grupo, claro, y además me valía con una lectura, ¿no? No era fácil, le dimos muchas vueltas, y para nosotras supuso encontrar un mundo nuevo, un mundo distinto y un mundo desconocido. En aquel momento yo estaba recién licenciada, como la mayoría de mis amigas, pero ese paso de 5 años por la universidad no nos había acercado en absoluto a ninguno de los planteamientos que Amelia nos ofrecía. Le pudimos poner nombre a las cosas, y además no un nombre cualquiera, titubante, impreciso, no. Pudimos nombrar con seguridad para ir enfocando los problemas que percibíamos, como acaba de decir Alicia, de una manera intuitiva. Pudimos querer a Simone de Beauvoir y despreciar las maldades que de ella se decían y con las que incluso nos atacaban los compañeros. Y con ella, con ese texto de Amelia, Filosofía y Feminismo, comenzó también un aprendizaje muy sano y muy importante sobre las inevitables contradicciones, dilemas y dificultades de la vida de las feministas. También es cierto que nos dejó un sabor un tanto amargo, porque nos anunciaba una mala vida, la verdad. Ya no era posible hacerse la sueca y decir que no sabíamos que nos íbamos a encontrar tantos obstáculos como fueron apareciendo en el camino. Porque si bien el comienzo de los 90, cuando comenzábamos a trabajar, de entrar definitivamente en el mundo adulto, no era el comienzo de los 70, en España la cosa no era fácil, desde luego. Pero también es cierto que nos proporcionó aliento, nos proporcionó energía, individualmente porque nos empoderó, si podemos utilizar este término en este contexto, porque nos reconocimos herederas
de una genealogía poderosa y coetánea de mujeres como Amelia, que con esa capacidad intelectual nos estaba diciendo que eso de ser mujer no era algo de lo que avergonzarse, algo que disimular, especialmente en el ámbito profesional donde empezamos a pelear, que eso de ser mujer era algo que sobre todo teníamos que reflexionar. Y nos proporcionó mucha energía como grupo al colocar al feminismo en un ámbito serio, respetado, académico, repleto de referencias, desbordante de respuestas y con capacidad para transformar ese mundo que no acaba de convencernos, ¿no? Sexo y filosofía nos deslumbró porque en él estaban las preguntas, pero también muchas de las respuestas que buscábamos. Aquella que nos hacía tambalear en tantas ocasiones. ¿Qué gana una mujer liberal? Como casi todo mi grupo, yo me había ido de casa con 18 años, vivía en Madrid, intentaba el periodismo, estudiaba, trabajaba al mismo tiempo y apechugaba con mi parte proporcional de tareas domésticas en aquellas casas de estudiantes compartidas, y aquello era un sinvivir, ¿no? Y a veces pensábamos que no estábamos liberados de nada, que nuestras madres nos habían engañado y que simplemente nos íbamos poniendo más obligaciones una encima de la otra. Pues eso también estaba presente en Sexo y Filosofía. Y nos enfrentó al concepto de poder, algo completamente alejado de nuestras vidas y que, sobre lo que seguramente no hubiésemos reflexionado hasta muchos años después. El análisis de Amelia que hace sobre el poder yo creo que fue clave en esos posicionamientos políticos y militantes. Y personalmente también para mí fue determinante como periodista. Aprender a pensar antes de escribir un reportaje, qué relación había entre esa verdad que buscaba y el poder de quienes tenían la capacidad de construir un relato, incluso necesitar las pruebas que avalasen ese relato. Y quienes no habían podido nombrar, no habían podido relatar. Pensaba si me enfrentaba al relato único y si así era quién y por qué lo había construido. Yo no estoy segura, bueno, estoy segura de que no llegamos a entender todo lo que Amelia volcaba en ese tema. Ni siquiera estoy segura de que lo que hicimos nuestro fuese exactamente lo que Amelia nos proponía, pero lo que sí estoy segura es que nos fue útil, muy útil. Y como luego el privilegio de ser contemporáneas pudimos seguir leyéndola, escuchándola, fuimos afianzándonos, seguimos aprendiendo y disfrutando, porque será por aquello de mi profesión, pero yo siempre he admirado en Amelia, además de su brillantez, su capacidad de comunicar, ¿no? Esa forma tan personal que tiene de hacerse entender, de transmitir aún cuestiones muy complejas de manera sencilla y sobre todo siempre he admirado que lo haga con tanto sentido común, con tanta ironía, ¿no? Porque, bueno, en Sexo y Filosofía además yo creo que en muchas páginas me he ido divertido, cargado de retranca, ¿no? De esa mirada tan certera que Amelia tiene. Pero lo mejor de todo es que ahora al volver a leerlo, no a consultarlo, sino a leerlo así entero con los nuevos textos que le aporta la reedición, lo he vuelto a disfrutar como la primera. Es increíble que mantenga el vigor de hace 23 años, por lo que estoy segura que seguirá siendo tan deslumbrante y tan importante para las veinteañeras de hoy como lo fue para nosotros. Amelia, todo lo que te he dicho hasta ahora, tomarlo como un escucho, porque yo en realidad esta tarde solo quería decirte gracias, nada más. Y creo que no me equivocaré si te digo que ese gracias es mío, pero que también es de una parte de las mujeres que hoy están en la sala. Y estoy segura de que eres consciente de tu peso en el feminismo, de tu condición de referente en las generaciones que te siguen, de la importancia de las herramientas que nos has proporcionado, pero he pensado que no estaba mal, más que era de justicia, por si acaso, Alicia tiene razón y la memoria es escasa, recordar